Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros Jesús Ortega Martínez. Usted lo conoce muy bien, uno de los fundadores del PRD, uno de los integrantes del grupo de los Chuchos. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Me da gusto saludarte a ti, a tus compañeros y a las personas que te ven y te escuchan. Gracias, Jesús. Bueno, pues mucha gente está asombrada, Jesús Ortega. Una alianza impensable, PRI, PAN y PRD. Platícale a la gente por qué llegar a este extremo frente a las elecciones para renovar Cámara de Diputados, para renovar medio país prácticamente de gobiernos estatales y muchos gobiernos municipales. ¿Por qué a un extremo de PAN, PRI, PRD en alianza? Las alianzas son impensables hasta que se hacen necesarias. Y esta se hace necesaria por tres razones que de manera sintética lo explico. Una, para impedir, Ricardo, que se instale en México una dictadura, un gobierno totalitario, porque lo que ha hecho el actual presidente de la República es ir en 2 años, un poco más de 2 años, ir creando las condiciones para no solamente destruir lo que avanzamos hacia una democracia en las últimas 3 décadas, sino en sentido diferente, instalar un régimen totalitario. Hay que impedirlo para bien de la nación y eso obliga a que las fuerzas democráticas se unan en una alianza antitotalitaria y antidictatorial. La segunda razón, en 2 años ha destruido la economía del país. Y no solamente es el efecto de la pandemia, porque antes de la pandemia ya habíamos entrado en recesión por las políticas equivocadas y erróneas. Y eso ha provocado, en lugar de disminuir el número de los pobres, a que aumente. Y por lo tanto se hace necesario la recuperación económica del país en una gran alianza de fuerzas para recuperar crecimiento y para recuperar una política eficaz de combate a la pobreza. Y tercero, Andrés Manuel prometió combatir la corrupción, pero eso es una gran mentira, Ricardo. Andrés Manuel ha fomentado la corrupción y la ha fomentado con sus allegados, con sus cercanos, con sus parientes, con sus amigos. El lema fundamental de Andrés Manuel de combatir a la corrupción quedó en una frustración para la población. Y ciertamente hay que combatir a la corrupción, pero lo podremos hacer si le ganamos la mayoría de la Cámara de Diputados y por lo tanto la necesidad de esta alianza democrática para que desde la Cámara de Diputados podamos efectivamente poner políticas públicas para combatir la corrupción de este régimen y de otros anteriores. Jesús, llama la atención que eres de los pocos, además de algunos periodistas entre los que nos incluimos, que le dicen por su nombre a las cosas, al gobierno de López Obrador, una dictadura. ¿Estamos ya viviendo en dictadura? Sí, ya hay síntomas de una dictadura. Por ejemplo, el sometimiento de la Cámara de Diputados es síntoma de una dictadura. El intento de la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomas es síntoma de una dictadura. El intento de regular las redes sociales es sintomático de una dictadura. Y vas a ver que el segundo paso va a ser el intento de regular los medios de comunicación en su conjunto. El intento de sustituir al INE por los servidores de la nación para la organización del proceso electoral. Intentar que el gobierno sea el organizador de las elecciones es sintomático de una dictadura. Y lo peor, el gobierno de un solo hombre, de un solo individuo, es evidencia de que se está avanzando hacia la instalación de una dictadura en México. Por cierto, una dictadura que en el nombre de los pobres los ha hecho más pobres.
Jesús, ¿por qué a pesar de todas estas evidencias, yo comparto buena parte de lo que dices, por qué a pesar de estas evidencias, muchas instituciones del Estado y el Estado completo, es decir, los ciudadanos, parece que no queremos ver o no quieren ver? Hay un gran atraso en un sector de la población que hace que deje de ver esta sintomatología de la constitución de una dictadura. Pero también Andrés es un formidable constructor de clientelas electorales a partir de dar o entregar dinero de manera directa, que por cierto es una expresión la más intensa del neoliberalismo. Los neoliberales son los que inventaron la idea de dar los programas sociales de manera directa, sin intermediarios. Y esta forma neoliberal es la que está ocupando y aplicando López Obrador para construir una gran clientela electoral para las próximas elecciones y desde luego para las elecciones del 2024. Por lo tanto, cuando algún encuestador serio habla por teléfono o toca la puerta de una persona que recibe 1, 2 o 3 programas sociales asistenciales, pues desde luego que la persona en principio le va a decir que está de acuerdo con López Obrador. Pero una cosa es decirle a la encuesta y otra cosa es el día de la elección. Se resquebrajan los programas asistenciales como se resquebrajaron los del régimen priista hace unas décadas. Tú lo recordarás. Utilizaban eso mismo y no sirvió. Yo estoy seguro que tampoco servirá con López Obrador. Jesús, también recuerdo, y perdón, hay que decirlo, me parece que hay que apelar a la congruencia, también recuerdo que en muchas ocasiones yo les dije, yo comenté, lo escribí, que López Obrador era un riesgo y ustedes en el PRD pues avalaron 2 candidaturas presidenciales de López Obrador y ustedes lo construyeron. Yo no. A ver, nosotros no lo construimos. Fueron parte de la construcción. Él se construyó en el PRI inicialmente, López Obrador. ¿Cuántos años? Él entró al PRD después de 1988. Él no participó en la insurgencia civil de 1988. Pero fue literalmente fue pues el jefe del partido durante por lo menos una década. Sí, fue el jefe del partido porque lo impusieron como jefe del partido. No sé si te acuerdas que él disputó la presidencia del partido con Eberto Castillo. Sí. ¿Quién decidió que fuera Andrés Manuel? No fue la gente del partido. Tú sabes que había una estructura ya predestinada para imponer a López Obrador como jefe del partido. A mí me pusieron como secretario general, debo decirlo, del PRD. Y durante la Secretaría General, yo fui un objetor permanente de las políticas de López Obrador, un crítico constante. Lo fui incluso cuando la toma de Reforma. Ahí fuimos permanentemente críticos de esa estrategia y por eso nunca nos dejó ser dirigentes del PRD. Lo tuvimos que ser a fuerza de votos en una elección que fue, como tú lo sabes, totalmente controversial cuando enfrentamos a Encinas, que era el candidato oficial no solamente de López Obrador, sino de otros actores en el PRD. El candidato oficial, pues vencimos al candidato oficial. Andrés tuvo que retirarse del PRD porque tenía oposición en nosotros. Con esto quiero decirte que nosotros no apoyamos incondicionalmente a López Obrador. Éramos gente del partido. Si fue nuestro candidato, pues teníamos que hacer campaña a su favor, pero críticos permanentemente, Ricardo. Bien, si me permites, Jesús, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.